Iban a invertir $100,000 en nuestra empresa. Pero resulta que la relación con estos socios no se tornó por buen camino. Estos socios dijeron, ok, entonces si no están dispuestos a hacer esto, no podemos seguir siendo socios. Nos deben $100,000. voy a contarte la historia de cómo fue que me convertí en un emprendedor. ¿Un emprendedor nace o se hace? La verdad es que no tengo la respuesta para eso. Pero sí me gustaría contarte cuál es mi experiencia, cómo fue que yo me convertí en un emprendedor y espero que estas lecciones de alguna u otra manera puedan aportarte también a ti en tu camino de convertirte en un emprendedor. Muchas personas creen que yo vengo de los negocios digitales, que siempre me dediqué a los negocios digitales y la verdad es que no. De hecho, yo provengo de los negocios tradicionales, del mundo de los negocios físicos. Si bien muchas personas se preguntan como, bueno, Mike, ¿en qué momento decidiste ser un emprendedor? Siento que en mi caso es algo que desde muy temprana edad supe que era algo que me gustaba, que me apasionaba. Cuando estaba en el colegio compraba dulces y se los vendía a mis amigos allá en el colegio. Cuando estaba en la universidad, lo mismo. Siempre encontré algo que las personas quisieran y bueno, simplemente llevaba esto a estas personas, ¿cierto? Desde el colegio, desde la universidad, vendiendo principalmente dulces, golosinas. Sin embargo, creo que un acontecimiento en mi vida que marcó un hito importante y que creo que fue cuando me di cuenta que realmente quería ser un emprendedor. Y la historia fue la siguiente. A ver, muchos no saben que yo estudié, de hecho yo estudié ingeniería, para ser muy específico, estudié ingeniería mecatrónica, soy ingeniero mecatrónico. Y si bien nunca la utilicé como tal, en la universidad hay un momento en el que tenemos que hacer algo llamado como las prácticas profesionales. Y es que salimos durante un semestre, durante 6 meses, a trabajar en alguna empresa aplicando lo que aprendimos en la universidad. Yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas en una empresa muy conocida de la ciudad de Medellín llamada Coltejer. Ellos hacen telas para los jeans, para, en fin, muchos tipos de telas. Y recuerdo que cuando fui a hacer la práctica tenía pues como un jefe de mi práctica que me dijo, Mike, mira, tu gran misión, el objetivo de tu práctica es que tú ves esa máquina que está allá. Y yo sí, era una máquina gigante, era una máquina que básicamente teñía la tela de los jeans, ¿cierto? Los jeans de por sí, si tú vas a ver, la tela es blanca. Ellos pasan por un proceso para que queden color índigo. Índigo es el color de los jeans, ese color azul tan característico de los jeans. Entonces, básicamente, esa máquina se encargaba de teñir los jeans. Sin embargo, era un proceso súper manual que involucraba sustancias que podían ser peligrosas para las personas y había operarios encargados de este proceso. Y me dijeron, Mike, tu objetivo en esta práctica es automatizar esta máquina, ¿cierto? Que esta máquina pueda funcionar sin representar un peligro para las personas y que de manera automática los jeans puedan teñirse. Recuerdo que para mí fue un desafío muy grande, me lo tomé muy en serio y el resultado después de 3 meses de trabajo fue que logré automatizar esa máquina que tenía los jeans y ya la máquina funcionaba de manera automática. El periodo de práctica, como lo había mencionado, era de 6 meses y en 3 meses yo ya había cumplido con esa misión. Entonces recuerdo que volví a donde Andrés se llamaba y le dije, Andrés, ya terminé la misión que me encomendaste, ¿qué sigue? Y él me dijo, no, Mike, ya ese era el objetivo de tu práctica. Y yo, genial, entonces quiere decir que ya terminé y que puedo ya ir a mi casa a seguir haciendo otras cosas. Me dijo, no, tú tienes que seguir viniendo los otros 3 meses porque el reglamento de las prácticas profesionales así lo determina. Tú tienes que seguir viniendo acá. Yo, bueno, está bien, genial, vengo y ¿qué hago? Me dice, no, si tú vienes acá, ya no tengo una misión para ti, no, puedes ayudar a tus otros compañeros o simplemente, no sé, estar ahí en el computador. Entonces yo ¿cómo así? O sea, no hay más misiones para mí. No, pero tengo que seguir viniendo a sentar la nalga en esta silla todos los días, sentar el trasero acá. Sí, es como que, wow, o sea, simplemente tengo que estar aquí sentado porque hay que cumplir con un requisito, no porque ni siquiera eh, la empresa pretende que esté aportando en algo más. Y yo, ok, y digamos que eso me hizo sentir un poco mal, porque de una u otra manera me sentía perdido, ¿cierto? Estaba aún muy joven y no sabía qué hacer en esas prácticas. Me sentía literalmente perdiendo el tiempo.
Y recuerdo que fue el momento en el que empecé a navegar en internet y empecé a buscar mucha información sobre desarrollo personal. Comencé también a pensar, bueno, a ver, ¿qué me invento? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y ahí fue donde surgió la idea de, bueno, ¿qué tal si comienzo con alguna clase de proyecto? Y logré vincular ese proyecto a ver, en las universidades en Colombia hacemos algo llamado la tesis, es decir, adicional a las prácticas, tenemos algo llamado tesis o trabajo de grado, y es que tenemos que desarrollar algo, crear algo utilizando los conocimientos de la carrera. El trabajo de grado que yo quise hacer fue en algo llamado domótica. La domótica es esto de automatizar las casas, que tú desde el celular puedas controlar las luces o las cortinas o no sé, prender una chimenea o de pronto que desde tu celular puedas, por ejemplo, no sé, ubicar sistema de sonido y que el sonido suene por toda la casa, ¿cierto? Esto está muy pensado como para casas de estrato alto y de este tipo. Y a mí el tema de la domótica me parecía increíble, que tú simplemente en la mañana te despertaras y con hundir un botón se abrían las ventanas, sonara tu música favorita, se te preparara el café automáticamente y tú simplemente, o sea, no sé, me gustaba. Entonces dije, ¿qué pasaría si desarrollo un sistema domótico? Y ese sistema domótico lo convierto en un emprendimiento. Voy a crear una empresa de domótica. Voy a crear un sistema domótico y voy a salir y lo vamos a comercializar y vamos a crear esta empresa. Recuerdo que hablé con Mateo Duque, quien es actualmente uno de mis socios. Mateo estaba estudiando ingeniería administrativa, como administración, y dije, yo voy a necesitar una persona que sepa administración, aparte de que habíamos sido amigos desde pequeños. Dije, quiero que sea mi socio en este negocio. Y recuerdo que le dije, Mateo, vamos a montar un negocio. Y me dijo, listo, ¿de qué? Y yo, de domótica, ¿qué es eso? Y yo, casas inteligentes. Me dijo, vale, vamos a crear este negocio, súper. Y en esos 3 meses que tenía disponibles en esta práctica, comencé a desarrollar ese sistema domótico, a pensar cómo lo hago posible, qué circuitos, qué lógica, cómo hacerlo, cómo se va a llamar esta marca, cómo creamos un sitio web para esta empresa, empezar a pensar como en todo esto. Y fueron 3 meses en los que fueron súper productivos, porque eran 3 meses en los que igual tenía que cumplir un horario, igual tenía que llegar súper temprano a las oficinas de esta empresa, pero no a trabajar en esta empresa, sino a desarrollar mi propio proyecto. Y me obsesioné. Yo no solamente trabajaba el periodo de tiempo que estaba en las oficinas de esta empresa, no, llegaba a mi casa a seguir trabajando en este proyecto y lo convertí en mi proyecto de grado. Efectivamente, me uní también con otro compañero de mi carrera y logramos desarrollar un sistema domótico muy básico, muy sencillo, y fue el proyecto que presentamos para graduarnos y fue así que me gradué como ingeniero mecatrónico. Ya en el semestre, la práctica profesional fue en el noveno semestre y en el 10º semestre, que era el último semestre, fue cuando presenté este sistema domótico, presenté mi tesis de grado, mi trabajo de grado y pude graduarme. Me graduó y luego de esto digo, ya, me gradué, estamos con este proyecto de crear un sistema domótico para venderlo. ¿Y cómo lo vendemos? ¿Qué hacemos? Yo soy de Medellín y en la ciudad de Medellín la alcaldía en ese momento hizo un concurso, se llamó Concurso Capital Semilla. Y era un concurso en donde tú te presentabas con un plan de negocios y si ganabas, ellos te entregaban algún dinero para comenzar con ese proyecto. Recuerdo que este plan de negocios ni siquiera se presentaba de manera digital, sino que se presentaba literalmente en una cartilla. Tú tenías que llenar una cartilla a mano, luego tenías que llevarla o enviarla a un lugar, ellos lo evaluaban y determinaban los ganadores. Con la suerte de que fuimos ganadores de el mejor plan de negocios asociativo y nos dieron en ese momento 10 millones de pesos. Eso para mí en ese momento sonaba como, wow, la cantidad de dinero suficiente para crear un emprendimiento. Luego me di cuenta de que en realidad para crear una empresa del tipo que queríamos crear era muy poco de dinero. Pero con esos 10 millones de pesos fue que comenzamos a crear ese emprendimiento. Nos fuimos para una muy pequeña oficina. Y una lección valiosa que tuve fue que esos 10 millones de pesos los invertimos en sillas, en algunos computadores, en unos celulares para poder comenzar a trabajar. Y hoy en día digo como, wow, nos equivocamos, ese dinero definitivamente deberíamos haberlo invertido fue en marketing y en anuncios, no en unos computadores y en unas sillas que en realidad qué tanto valor le iban a aportar al negocio. Pero bueno, hacía parte del proceso.
Con esos 10 millones de pesos empezamos todo ese proceso de emprender con este tema de la domótica. Pero nos dimos cuenta que no era tan fácil esto de venderle sistemas o casas inteligentes a personas con mucho dinero. Ellos no iban a confiar en un par de chicos que no tenían experiencia, recién graduados de la universidad, con un producto creado por ellos mismos. No, la verdad es que resultó bastante difícil vender estos productos. En todo ese proceso nosotros teníamos claro que queríamos ser emprendedores y que si bien esta primera empresa de negocios de casas inteligentes no iba por el camino que queríamos encontrar el ángulo de que esto funcionara. En ese proceso llegamos a una idea de una empresa llamada Glassview, que nos inventamos, que era para sistemas publicitarios, eran como imagínate, como unos plásticos transparentes que tú pegabas a las ventanas, atrás ubicabas como un proyector, ¿cierto? De esos que usamos para ver películas, y se podía hacer como hologramas, como en los vidrios. Y dijimos, ¿qué pasaría si en diferentes lugares de la ciudad ubicamos estos vidrios con proyectores atrás, con hologramas y vendemos publicidad? Tampoco funcionó. Luego dijimos, bueno, ¿y qué pasa si vendemos estas películas para que otras personas que ya tienen más experiencia en publicidad puedan tener estos hologramas? Y recuerdo que importábamos estos films, estas películas holográficas, como estos plásticos holográficos desde China, y los importamos a Colombia y después hacíamos anuncios en Google y empezamos a exportar estas películas holográficas a Argentina, a Chile, a un montón de países de Latinoamérica, y nos empezaron a comprar estos films holográficos, y fue la primera vez que empezamos a ver como alguna rentabilidad en el negocio. Pero seguíamos con la idea de la domótica de alguna manera, pero ya nosotros no desarrollándola, sino comprando sistemas domóticos de compañías certificadas, digamos con más trayectoria. Y empezamos a hacer esto, y dentro de todo eso llegamos al tema de sistemas de sonido. Y a ver, ustedes me ven aquí muy, muy emprendedor y con producción y con equipo de trabajo, pero a mí nunca se me va a olvidar que montamos un pequeño website, un sitio web llamado Espacios de Lujo, en donde vendíamos todos estos sistemas de sonido y domótica, ya no creado por nosotros, sino por otras compañías, y que yo me ponía literalmente un overall, y me iba a casas de personas de mucho dinero a instalar estos sistemas domóticos en sus casas. Nos íbamos con escaleras, con serruchos, a hacer huecos en el techo, en las paredes, para instalar estos sistemas domóticos nosotros mismos. Y era duro, bastante duro, porque aparte no contábamos con la experiencia para hacerlo de manera fácil. Entonces instalar estos sistemas era bien complicado, quedaban súper bien instalados, nos demoramos días enteros haciéndolo, pero logramos dar con algo que nos empezara a funcionar, nosotros mismos instalándolos. Alguna vez un cliente me dice, Mike, ¿y no vendes luces? ¿No vendes iluminación? Ya me instalaste el sistema de sonido, ¿no vendes luces? Y yo, ok, vendamos luces. Y en ese proceso entonces recuerdo que empezamos a buscar algún proveedor de luces en nuestra ciudad, y comenzamos a instalar las luces. Y nos dimos cuenta que el tema de iluminación era bien apetecido, curiosamente. Si a mí me hubieran dicho, Mike, vas a comenzar a emprender y vas a terminar instalando sistemas de luces, o sea, nunca me lo hubiera imaginado. Pero fue lo que funcionó. Simplemente queríamos un emprendimiento de algo que funcionara, con lo que no nos quebráramos. Y logramos empezar a instalar sistemas de luces en casas de personas de mucho dinero. Y empezó a funcionar tan bien que dijimos, ¿qué pasa si abrimos un pequeño local comercial? Fuimos y encontramos un pequeño local comercial en una de las vías principales de nuestra ciudad, y abrimos para allá un pequeño local comercial súper pequeñito. En el primer piso era donde atendíamos, y en el segundo piso había una pequeña oficina y bodega en donde no entraba la luz del sol, hacía un calor horrible, pero desde arriba fue donde comenzamos a operar. Entonces las personas, como veían este local de iluminación, llegaban a que les instaláramos iluminación en sus casas. Fenomenal. Hasta que dijimos, ¿qué pasaría si esta iluminación no la instalamos nosotros, no la compramos a nivel local, sino que la importamos? Y empezamos a buscar proveedores a través de Alibaba, a través de AliExpress, ¿cierto? Como proveedores de iluminación. Y nos encontramos con que había proveedores de iluminación muy interesantes. Empezamos a importar iluminación, y nos dimos cuenta que el hecho de que nosotros pudiéramos importar esos productos de iluminación y no comprarlo a nivel local nos permitió ofrecer mejores precios. Empezamos a ofrecer mejores precios, y de repente se empezaron a acercar personas que trabajaban, por ejemplo, como electricistas
a decirnos, oigan, es que ustedes tienen muy buenos precios, ¿por qué no nos venden esos productos? Y genial, dijimos, podemos tener distribuidores. Y en vez de ser nosotros quien vamos e instalamos esto a las casas de estas personas con escaleras y overoles, haciendo huecos en los techos, tenemos personas que lo instalan por nosotros porque tenemos buenos precios y nos convertimos en mayoristas. Y así fue. Decidimos convertirnos en mayoristas, en empezar a importar productos de iluminación y vendérselos a electricistas. Y el negocio empezó a crecer. Empezamos a ser proveedores de productos de iluminación y en ese proceso conocimos a algunos empresarios que les gustaba lo que nosotros estábamos haciendo. Y recuerdo que unos de los empresarios se acercaron a nosotros y nos dijeron, oigan, ustedes lo están haciendo muy bien, nos gustaría potenciar su negocio y que fuéramos socios. Nos gustaría asociarnos con ustedes y darles dinero para crecer el negocio. Y en ese momento eso sonó como una idea fenomenal. Luego de muchas negociaciones llegamos a que ellos nos iban a prestar $100,000. A prestar no, iban a invertir $100,000 en nuestra empresa. Y $100,000 era como, wow, van a invertir $100,000 en nuestra empresa, en nuestro negocio. Algunas personas dirán, ¿cuánto fue, Mike? ¿Cuánto fue? ¿Fueron 100,000, 200,000? ¿Cuánto dinero fue? La cifra real, y lo quiero dejar aquí en video, fueron $100,000 que invirtieron ellos en nosotros. Pero resulta que la relación con estos socios no se tornó por buen camino. Ellos eran personas que de pronto no nos entendimos tan bien en la manera de trabajar. Nosotros siempre hemos querido poner como nuestros valores y la lealtad por encima de cualquier otra cosa. Creo que hay un valor fundamental en los negocios y es la lealtad. Y ellos, digamos que esperaban que nosotros pasáramos por encima de este valor, sobre todo en lealtad a nivel de socios con los que comenzamos a construir todo desde el principio. Y yo quise poner mi punto y decir, no, si algo en lo que yo creo es en la lealtad y yo no estoy dispuesto a dejar de trabajar con las personas con las que me han acompañado en toda mi vida únicamente por dinero. Lo que generó esto fue que estos socios dijeron, ok, entonces si no están dispuestos a hacer esto, entonces no. No podemos seguir siendo socios. Pero ellos nos habían dado $100,000. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos nos dijeron, ok, no vamos a ser socio, pero entonces ustedes Nos deben $100,000. El tema es que nosotros ese dinero ya lo habíamos invertido en más mercancía que venía desde China, en contenedores, habíamos también contratado nuevas personas para el equipo de trabajo y nosotros ya no podíamos simplemente devolverles o regresarles ese dinero, ya lo habíamos invertido. Entonces ahí es cuando me veo a los 20 algo años con una deuda de $100,000, sin experiencia real en negocios de esa envergadura, diciendo, ¿qué voy a hacer? Estoy endeudado en $100,000, estamos trayendo unos productos que vamos a probar cómo les va en este mercado, estamos desde una pequeña oficina. Dios, dame sabiduría para saber cómo hacer que este negocio funcione y poder pagar de regreso esos $100,000 más intereses, porque la negociación en la que llegamos fue que íbamos a devolver esos $100,000 con intereses, ¿ok? Y fue un momento que fue difícil porque había mucha incertidumbre. $100,000 son mucho dinero, ¿sabes? Y cuando apenas estás arrancando y no sabes cómo vas a pagar este dinero, genera mucha incertidumbre, pero dijimos, no importa, vamos a hacerlo y vamos a tener mentalidad de crecimiento. Y antes, por el contrario, quisimos irnos de esta pequeña oficina a una bodega más grande donde pudiéramos recibir la mercancía y encontramos las nuevas oficinas de Dumalux en ese momento. Abrimos las nuevas oficinas y nuevamente nos pusimos el overall, los jeans rotos, porque no teníamos cómo pagar simplemente a alguien que fuera y diseñara nuestra oficina, instalara todo. No, a nosotros nosotros éramos quien teníamos que adecuar ese espacio. Entonces nuevamente a trabajar, ¿cierto? Así como trabajábamos en casas de millonarios, así también nos tocó trabajar en esa bodega para adecuarla para lo que queríamos, para crear oficinas, pintar, hacer todo lo que fuera necesario, tirar redes eléctricas, porque era un espacio que no era adecuado para crear un espacio de trabajo como el que nosotros queríamos. Y arrancamos a trabajar allí en ese espacio. Llegó el día en el que finalmente pudimos movernos a esta nueva bodega y fue muy lindo pasar de estar en un pequeño espacio con un solo colaborador. Estefanía fue la primera colaboradora que tuvimos, con unas cajitas blancas, recuerdo que era una bodega chiquitica, a una bodega más grande a la que podíamos recibir más inventario, en lo que pudimos empezar a contratar a más colaboradores, pero todavía debíamos $100,000. Empezamos a operar allí, llegó la mercancía y fue muy lindo ver cómo llegaban las cajas de esa mercancía que íbamos a vender.
Y bueno, ¿cómo los vendimos en ese momento? Muy sencillo. Aprendí a hacer anuncios en Google, hacía anuncios en Google, llevaba a las personas a un sitio web, en ese sitio web las personas veían los productos, luego simplemente nos llamaban, se comunicaban con nosotros o con alguno de los ejecutivos comerciales y así atendíamos proyectos, así también conseguíamos distribuidores, todo con anuncios de Google y el negocio empezó a crecer, empezó a prosperar. Poco a poco logramos ir pagando esa deuda, traer más mercancía. El negocio siguió creciendo y quisimos en cierto momento también asociar a miembros de nuestra familia que queríamos que también hicieran parte del proyecto. Y el proyecto fue creciendo, 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 creciendo. Nos empezó a ir bastante bien. Empezamos a traer bastante mercancía. Tuvimos la oportunidad de viajar a China, lo cual fue una experiencia impresionante. O sea, un chico de Medellín arrancando a emprender desde cero y cuando agarrábamos un avión como 26 horas para llegar a China junto con Mateo y llegar a otro universo como tan desconocido fue increíble. Tener la oportunidad de visitar a proveedores en China, de la forma en la que te tratan, aprender cómo hacen negocios en otros lugares del mundo, tener la oportunidad de visitar sus fábricas, ir a una feria de iluminación gigante en donde llegamos y dijimos como, wow, esto es enorme y entender un poco más del mundo de los negocios y también generar una mentalidad de abundancia por parte de ellos. Una anécdota muy interesante que puedo contar es que fuimos a visitar uno de los proveedores, una de las fábricas, y recuerdo que estando en uno de estos lugares había un edificio recién construido, pero el edificio estaba vacío y le preguntamos qué iba a hacer ese edificio y nos dijeron que todavía no sabían en esa planta de producción. Nosotros, pero ¿cómo construyen un edificio si ni siquiera saben todavía qué va a ser ese edificio? ¿Por qué lo tienen? Y la respuesta que dio este proveedor, este chino, fue, es que lo tenemos para cuando crezcamos. Y yo, wow, o sea, construyeron de entrada toda una planta de producción y un edificio adicional, pero ese edificio lo tienes para cuando crezcan, así no sepan exactamente en qué lo van a usar todavía. Y como que me hizo entender esta mentalidad de cómo trabajan los chinos y por eso son una cultura tan poderosa a nivel de negocios y de tantas cosas y entender cómo ellos proyectan el futuro y cómo ellos no dicen, no, es que el día que crezcamos construiremos un edificio, sino que de entrada tienen claro que vamos a crecer y por eso vamos a construir un edificio, porque nos sale más económico hacerlo hoy que estamos construyendo toda nuestra planta de producción y vamos a construir ese edificio así no sepamos todavía en qué es que lo vamos a emplear, pero sabemos que vamos a crecer. Y ese aprendizaje más adelante lo trajimos a B-Master. Luego quiero contar un poco sobre esto, pero fue algo como que me quedó resonando, esa mentalidad de crecimiento. Encontramos nuevos proveedores, encontramos nuevas oportunidades de hacer negocios, el negocio siguió creciendo, pagamos por completo esos $100,000 y recuerdo que pasamos de facturar 200 millones de pesos en un año a facturar 2.000 millones de pesos el año siguiente. Estoy hablando de pesos colombianos, más colaboradores, más inventario, más mercancía. El negocio seguía creciendo de lo lindo y fue realmente especial ver cómo arrancando desde cero pudimos ir construyendo un negocio que fuera rentable. En todo este proceso de crecimiento, naturalmente nos llegó una pregunta y fue como, a ver, nos está yendo muy bien con este negocio en Colombia, vemos que este negocio de la iluminación está creciendo, porque también siento que, a ver, dicen que la suerte, ¿qué es la suerte? La suerte es cuando la preparación y la oportunidad se unen. Nosotros logramos encontrar todo este tema de la iluminación LED justo en el momento en el que iba a crecer, justo en el momento en el que iba a tener un crecimiento exponencial y siento que haber encontrado el producto correcto en el momento correcto y estar preparado nos permitió tener ese crecimiento tan grande de 200 millones de pesos en un año a 2.000 millones de pesos el año siguiente porque se unió la oportunidad de iluminación LED con la preparación, de que nosotros teníamos la mentalidad correcta de querer encontrar un producto con el que la rompiéramos y así fue con la iluminación LED. Y dijimos, no queremos dejar pasar este momento. ¿Qué pasaría si abrimos en otro mercado? Si esta idea de iluminación LED no solamente la aplicamos en Medellín, sino en otros mercados en donde haya prosperidad, donde haya dinero. Y dijimos, ¿qué pasaría si abrimos Dumalux Estados Unidos? Misión Estados Unidos. Lo mismo que estamos haciendo en Colombia, pero en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de viajar a Estados Unidos y de comenzar a trabajar allá para abrir el negocio. Recuerdo que igualmente hablamos con familia, con amigos, utilizamos nuestro capital y tomamos la decisión de abrir allí.
Allí abrimos una bodega, conseguimos también personas para que nos ayudaran a desarrollar este proyecto allí, importamos productos, abrimos una oficina, queremos replicar el modelo, entonces abrimos una oficina con una bodega en un lugar que fuera visible para el público, tal y como lo habíamos hecho en Medellín. Abrimos un sitio web, comenzamos a correr anuncios, pero primera semana no se vendió, segunda semana no se vendió, primer mes no se vendió, las personas ni siquiera llamaban. En Colombia estábamos acostumbrados a que no, las personas entraban a nuestro sitio web gracias a un anuncio y nos llamaban. Aquí nadie nos llamaba, pero igual los anuncios costaban, la bodega costaba, el inventario estaba ahí, pero no nos compraban. Las ventas no se estaban dando y los gastos seguían. Entonces recuerdo que una vez dije, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? Y luego de analizar, llegué a una conclusión, y es que el comportamiento de consumo en Estados Unidos es muy diferente al comportamiento de consumo en Latinoamérica. ¿Sabes? En Latinoamérica las personas aman estar en contacto con alguien, llamar, que alguien los asesore, chatear con alguien. En Estados Unidos las personas no compran así, las personas simplemente quieren ingresar a un sitio web y dentro de menos contacto tengan que tener con un ser humano o con un chat, mejor. Ellos simplemente quieren ir y comprar. Y me di cuenta que el marketing digital en Estados Unidos estaba en otro nivel con respecto a lo que hacíamos en Colombia. En Colombia las personas buscaban hablar con un ejecutivo comercial. En Estados Unidos no, ellos simplemente querían encontrar un producto y comprarlo. Así que tomé la decisión de crear en ese momento un sitio de e-commerce, de productos de iluminación. Pero nos dimos cuenta que los gastos publicitarios, el coste de los anuncios en Estados Unidos era significativamente alto con respecto a Colombia. Y dije, wow, nos está costando llevar tráfico, llevar personas a este sitio web, está saliendo súper costoso. ¿Qué hago? Y recuerdo que me salió un anuncio en Facebook de una persona llamada Neil Patel. Neil Patel, una persona experta en posicionamiento en motores de búsqueda, conocido como SEO. O en otras palabras, en ubicar resultados en los primeros lugares de Google. Y dije, wow, por este lado es. Y recuerdo que el curso valía como $1,000. En ese momento ya teníamos muy poco dinero, pero dije, no importa, voy a invertir estos $1,000 para comprar este curso, porque quiero que esto funcione. Y empecé a aprender de posicionamiento en motores de búsqueda, SEO, porque quería posicionar nuestro website en las primeras posiciones de Google y así tener tráfico de personas que llegaran a comprar nuestros productos de iluminación. Empezamos a tener tráfico, pero ese tráfico era muy lento. Tenía que escribir largos blogs para posicionar estos lugares en Google y era muy, muy, muy lento. Sí, generaba tráfico gratis, pero costaba mucho tiempo. Y dijo, wow, esto no está funcionando, está muy lento. Recuerdo entonces que dije como, bueno, ¿qué otra cosa puedo hacer? Como hacer anuncios en Facebook, pero me di cuenta que en ese momento me costaba encontrar personas interesadas en comprar productos de iluminación a través de Facebook. Dije, no, esto no está funcionando. Y decidimos abrir una tienda en Amazon. Empezar a vender estos productos a través de Amazon FBA. Y abrimos una tienda en Amazon y empezamos a vender en Amazon, pero nos dimos cuenta que Amazon prácticamente lo que quería era que nosotros vendiéramos los productos únicamente por el menor precio posible y que nuestros márgenes fueran súper bajitos. Y nos dimos cuenta de que era muy difícil en este tipo de productos tener una buena rentabilidad con las devoluciones de los clientes, porque los clientes de Amazon son bastante exigentes con el hecho de tener un margen tan bajo. Era un océano rojo, había demasiadas personas vendiendo los mismos productos que nosotros en Amazon, entonces se convirtió en una guerra de precios en donde era muy difícil para nosotros competir porque no teníamos el tamaño ni podíamos manejar los precios ni el volumen que grandes jugadores de la industria de Estados Unidos podían hacer. El resultado es que en ese proceso nos quedamos sin dinero. Sin dinero al punto de que yo ya ni siquiera tenía dinero para pagar un hotel o donde dormir, ¿cierto? Y recuerdo que llegó un momento en el que, estando en Tumalux, Estados Unidos, en la bodega, lo que hice fue que conseguí un sleeping y unas cobijas en la bodega de Tumalux. Dormía. Allí simplemente ubiqué las cobijas del sleeping, dormí allí. La mañana me despertaba, ni siquiera había una ducha, había un lavamanos y me tocaba asearme en ese lavamanos de esa bodega para seguir trabajando. Y así tiempo, semanas, 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 durmiendo en la bodega de Humalux. Pero, ¿sabes? Creo que
ahí es cuando se prueba como el temple del emprendedor y quién realmente es un emprendedor pura sangre, porque, o sea, no, yo no me sentía en una situación de, no, es que qué lástima, qué pesar de mí, estoy durmiendo en una bodega y haciéndome en un lavamanos. No, la verdad no me importaba. Yo simplemente tenía claro lo que quería construir y no me importaba tener que pasar por esas condiciones. Igual tenía que comer, igual tenía un lugar donde dormir. Tenía claro que lo iba a sacar adelante fuera como fuera. Seguí aprendiendo de marketing digital, seguí formándome, seguí invirtiendo en ese conocimiento fuera como fuera y poco a poco fui entendiendo cómo las piezas se unían las unas con las otras, cómo una cosa conectaba con la otra, como el marketing digital, Amazon, tráfico, posicionamiento, sitios web, cómo todo empezó a conectar y cómo podíamos hacer de verdad para implementar una estrategia de marketing digital que funcionara. Tiempo después regresé a Colombia y yo ya tenía como, a mí lo que me gusta llamar como el bichito del marketing digital. Y es que cuando tú descubres como todo ese universo del marketing digital, algo cambia dentro de ti. Como que es tan apasionante que tú dices, wow, necesito seguir aprendiendo. Regresé a Colombia, a Medellín, y aquí también empecé a implementar los conocimientos que había aprendido de Estados Unidos, del marketing digital de Estados Unidos. Y recuerdo que, a ver, uno como emprendedor trabaja muchísimo, indiferentemente de si es emprendimiento físico, digital, pero a mí me gustaba mucho, a ver, siempre me sentía colgado de trabajo, siempre sentía que tenía más trabajo del tiempo que tenía para ejecutarlo. Y recuerdo que era un domingo y ese domingo yo estaba en un café en Medellín, ya trabajando, desatrasándome de todo el trabajo que tenía. Y era un plan que me encantaba. Ir un domingo a un pequeño café, simplemente a seguir trabajando en Dumalux, mientras, no sé, escuchaba música, conectaba con otras personas. Y recuerdo que en ese café yo estaba trabajando y a mi lado estaba sentado un extranjero. Ese extranjero también estaba en su computadora y comenzamos a hablar. Él me preguntó a qué lugares de Medellín podía ir, qué lugares le recomendaba y empezamos a hablar mientras me tomé un café, íbamos trabajando. Y recuerdo que él tenía su celular puesto al lado. Yo estaba a la izquierda, él estaba a la derecha y el celular, su celular se encontraba en el medio entre ambos.